Ahora, para terminar, vamos a pasar a los casos clínicos. Esto es por parte de los médicos jóvenes de la Sociedad de Enfermedad Inflamatoria. Hola, ¿cómo están? Agradeciendo a todos los maestros que nos han impartido estas grandiosas charlas el día de hoy. Yo vengo con un caso clínico que está en el servicio de gastroenterología del Hospital Teodoro Maldonado. La verdad, esta es una paciente que ha sido tratada por varios gastroenterólogos del servicio y bueno, ahora nos encontramos en un reto para su tratamiento y llegar a a su target de curación, ¿ok? Entonces, la siguiente, por favor. Ya. Esta es una paciente femenina de 51 años con un antecedente patológico de una TB pulmonar hace 26 años, en la cual ella completó su tratamiento, pero tiene secuelas pulmonares con bronquiectasias, ¿ok? Como antecedentes quirúrgicos, histerectomía, apendicectomía y bueno, hábitos tóxicos y alergias niega. La evolución de su enfermedad, revisando el sistema S400, que es lo que nosotros tenemos para poder revisar el historial de estos pacientes, se evidenció que desde el 2013 era una paciente que venía consultando a medicina general por distensión abdominal, dolor en el abdomen izquierdo, deposiciones diarreicas que en esa época eran sin moco y sin sangre. En esta época realizan estudios endoscópicos en otra unidad y encuentran en la endoscopia alta una gastropatía de antro y hacen biopsias con una gastritis crónica activa con Helicobacter pylori positivo. Y también realizan una rectosigmoidoscopía en la cual encuentran una proctitis inespecífica en la descripción del diagnóstico del informe endoscópico y como biopsia también una colitis crónica inespecífica. Para ese tiempo, la paciente la tratan con Helicobacter pylori, con antiespasmódicos y bueno, la manejan como un síndrome de intestino irritable. Siguiente, por favor. Eh, Luego de todas estas épocas, más o menos 10 años hasta el 2024, que llega al servicio de gastroenterología, ingresa por el área de emergencia porque intercurre con un cuadro de dolor abdominal, deposiciones diarreicas 10 en 24 horas, con pérdida de peso, heces con moco y sangre, para lo cual se ingreso hospitalario. Y bueno, en la analítica lo que llamaba la atención era una anemia marcada y bueno, los marcadores inflamatorios como el PCR elevados. Aquí realizan una colonoscopía y con la patología llegan al diagnóstico de una colitis ulcerativa sin manifestaciones extraintestinales hasta este tiempo, es decir, enero de 2024. No, solo estaba escrito como colitis ulcerativa en el diagnóstico final porque igual esta paciente no es que se realizó esta colonoscopía dentro del hospital, sino que vino con el estudio endoscópico de fuera y ya la catalogaron como una colitis ulcerativa. No se repitió el estudio dentro de la unidad. ¿Y no sabes la extensión que se recorrió? No, solo está, eso es lo único que está escrito en el historial de la Bien. paciente. No hay ninguna otra información ni ningún otro dato. Siguiente, ¿ya? En esta época, cuando hacen este ingreso hospitalario, la paciente la tratan con mesalazina, 4 gramos al día, enemas de mesalazina por el hallazgo de la colonoscopía y antibióticos. Pero a pesar del tratamiento, la paciente persiste con actividad y es aquí cuando se hacen los estudios complementarios en esta paciente. Y aquí tenemos una nota de neumología donde ellos piden una tomografía de tórax en la cual ellos informan bronquiectasias secuelares localizadas en el lóbulo superior izquierdo con calcificaciones en su interior, un granuloma calcificado en el lóbulo izquierdo, pero ellos, a pesar de que ven estas imágenes, nos indican que son imágenes seculares y que aparentemente no hay ninguna actividad de TB. Por este motivo, piden el cuantiferón y el cuantiferón el paciente se lo realiza afuera y aquí sale el cuantiferón positivo. ¿Ya? Los neumólogos nos indicaron que en algunos pacientes podría estar un cuantiferón positivo a pesar de no tener una TB activa en pacientes que ya han tenido una TB pulmonar. Y por los hallazgos en las tomografías, pues decidieron hacer una fibrobroncoscopía. Siguiente. Ya. No, perdón, la anterior. Ya.
Después esto de la fibroncoscopía fue después. Esto de aquí fue en enero de 2024, luego de que la valoró en neumología, hicieron estudios de heces, descartaron otro tipo de patología, otro tipo de infección, inician terapia biológica con infliximab en esta época. Entonces recibe la primera dosis, la paciente mejora y la paciente se va a su casa. La siguiente. Y bueno, se va de alta médica. Entonces, en febrero de 2024, la paciente vuelve a reingresar con episodios de rectorragia, a pesar de haber recibido el Inflixi, aparentemente sin moco, ya 6 deposiciones al día, sin dolor abdominal y con buen estado general. Y aquí repiten la colonoscopía en marzo del 2024, después de haber tenido este episodio de recaída. Aquí reportan una colitis ulcerativa izquierda con un Mayo Score de 3, ¿ok? Y aquí deciden nuevamente hacer otro ingreso hospitalario para descartar alguna sobreinfección que haya causado esta recaída. Estos son los laboratorios que reportaron. Aquí la calprotectina, estaba una calprotectina de 600 cuando la paciente ingresó, y aquí es cuando nuevamente se pide una tomografía de control a nivel de tórax, ¿ya? Aquí nuevamente tratan con corticoide endovenoso como mesalazina y mantienen el tratamiento con infliximab. La paciente mejora, por favor, sigue. Y aquí es cuando los neumólogos deciden hacer una fibrobroncoscopía, porque en estos hallazgos ellos consideran que estas cavernas o estas bronquiectasias tenían algo más que les hacía sugestión de alguna sobreinfección. Entonces aquí a bronco y ve en el lavado bronquial volar sale negativo para VAR, pero encuentran en un cultivo estafilococo y encuentran Aspergillus, ¿ok? Siguiente, ¿ya? Entonces aquí en este contexto, ya, aquí, bueno, la paciente tiene 600 de calprotectina. En este momento la paciente está ingresada en el servicio de gastroenterología. Fue valorada patología luego de este hallazgo porque después de esta fibrobroncoscopía y este resultado se suspendió la terapia biológica y solo la paciente estaba con mesalazina. Entonces, infectología indicó voriconazol. Por ahora no tenemos en el hospital voriconazol oral, por eso la paciente lo está recibiendo IV en dosis de 200 miligramos cada 12 horas. La mesalazina se mantiene, igual a dosis altas, y bueno, se suspendió la terapia con Inflixi. Ahora la paciente tiene una clínica de dolor abdominal, de posiciones diarreicas, 6 en 24 horas, con moco y sangre, ¿ya? Y bueno, un índice de True Love de 12 puntos, que bueno, la encasillamos como una colitis ulcerativa moderada. La paciente respiratoriamente está asintomática, ya no tiene ningún cuadro de tos. El infectólogo dijo que, o el comentario fue que podría ser una colonización de este Aspergillus, pero que igual en la duda era mejor tratarlo, ¿ya? ¿Y cuáles son como las preguntas que nosotros tenemos ahora sobre este caso? Primero, ahora que la paciente está en actividad, porque a pesar de la mesalazina continúa con el sangrado y a pesar de no tener una anemia marcada, en esta paciente que está recibiendo tratamiento para Aspergillus, ¿podemos usar corticoides a baja dosis para tal vez mejorar un poco el cuadro ahora que está hospitalizada o no? O definitivamente no. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos que esperar para dar el tratamiento en esta paciente nuevamente? Si tal vez el biológico que se decidió usar desde el inicio es el ideal, porque al inicio presentó respuesta, o debemos, ya luego de pasar el tratamiento con infectología, pensar en cambiar este biológico. Creo que no hay más. Bueno, esas son las dudas que nosotros tenemos ahora. Bueno, yo con todo respeto quiero decir que este caso lo podemos concluir como todo lo que no se debe hacer en enfermedad inflamatoria intestinal, porque hay varios errores, empezando por no clasificar la enfermedad. Tenemos que familiarizarnos con las clasificaciones. Eso nos ayuda definitivamente, junto con la estratificación del riesgo, para decidir los pasos que vamos a seguir.
El otro punto, cuando dijeron que le habían dado el infliximab con esa radiología de tórax, yo temblé un poquito porque yo dije, ahí hay infección y le están dando infliximab. Entonces, por eso creo que el caso debe ser llamado los errores que no se deben cometer en enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, Sí, yo creo que, sí, siga, doctora, usted siga, siga. no, creo que, perdón, creo que el examen, el cultivo del tórax debió haberse hecho antes. Así es. La pregunta es si hay un VAR negativo solamente a la inspección o hay un cultivo, que el cultivo dura mucho más tiempo, dura 3 meses, si bien hay un método que se llama SPER que es más rápido, no sé si eso lo han usado. Y por otra parte, que hay que descartar otras cosas, por ejemplo, que la paciente, a consecuencia de todo esto, tenga agregado un citomegalovirus, o que tenga también ha recibido sustancias que, si bien no son directamente, actúan como antibióticos, un Clostridium difficile. Eso lo tendríamos que descartar porque son las infecciones agregadas que pueden condicionar la clínica de la paciente. Y de elegir un biológico, si bien, digamos, tarda mucho, a lo mejor ya estaríamos en tiempo de que pueda llegar a funcionar, podría haber sido, digamos, tanto el vedolizumab como el ustekinumab son, en casos de que uno tenga una seria duda y después de aclarar los otros, un poco más livianitos. Si no funciona, bueno, uno le pone luego digamos, el de más acción, pero antes haciendo todos estos procedimientos diagnósticos. Nunca me voy a olvidar de eh, algo que se dice en Buenos Aires, que lo dijo Guru Cuba, que era un médico muy famoso del Hospital de Clínicas, que es más vale una paciente sin diagnóstico que un diagnóstico sin paciente. Entonces creo que hay que ser cauto en todo, si bien en algunas oportunidades nosotros hemos hecho cosas que uno dice, bueno, por la urgencia no se deben hacer tan así, y uno en determinado momento arriesga. Quizás todas las cosas se deben ir tomando de a poquito y ya tendríamos los resultados de cosas que en ese momento tardaban, ¿no? Sí, de acuerdo, doctora. Ayer me dijeron de que fui muy machetero ayer en la discusión del caso clínico, así es que voy a contenerme un poquito hoy día, hasta donde pueda. A ver, En ese caso lo va a aclarar, perdón, Juan, la doctora Rosa cuando revise la lámina. Definitivamente yo sí creo. sí, pues es una cadena de errores, ¿no? Sí. No sé si pueden poner la imagen de la endoscopía porque no la tengo clara. En realidad lo que dice el doctor es cierto. Cuando hay que presentar casos clínicos hay que presentar el informe completo de la endoscopía que tengamos, con la mayor cantidad de imágenes posibles. Esa imagen que usted muestra, yo puedo decir que es cualquier cosa menos una enfermedad inflamatoria intestinal. Porque mire, tiene yo no sé si eso es los bordes de una úlcera, yo no sé si son pseudopólipos, yo no sé si esto es una lesión proliferativa, ¿no? Yo no sé si es una estenosis. Entonces, yo creo que Todo puede ser. todo puede ser, ¿no? Y esa área blanquecina realmente no es para nada claro. Sí. Claro, Eh, hasta puede ser una enfermedad de transmisión sexual con eso. exacto. Ujú. Entonces, por Una ejemplo, tuberculosis, Alicia, pudiera sí, perfectamente Sí, también. también, a eso perfecto. voy yo, pues, no, o sea, Claro. cuanto más documentemos fotográficamente la endoscopía, es mejor. Y la rotulemos, porque usted pone ahí la foto y no me dice de qué parte es. Y toda paciente que ha tenido antecedentes de tuberculosis debe tener una biopsia de cualquier lesión de colon cultivada. Sí, señor. ADA y todas esas cosas. Ya. ¿Se cortó? No, como que estamos Ah, pensando. está empezando, bueno.
ok. En Yo una creo que hay que época, reevaluar el caso y en un- hacer todo lo que no se ha hecho, Sí. porque lo que dice Juan es cierto, o sea, no estamos claros, esto puede ser cualquiera de los diagnósticos que se han planteado y yo, uno de los primeros que plantearía es una tuberculosis. Sí. Sí, todo Por eso, esto creo que tenemos que hacerlo. Ahora, nosotros en una época que no teníamos más incidencia de tuberculosis y no teníamos forma de llegar al diagnóstico, a veces como en las tuberculosis de determinada localización, por ejemplo, algunas pulmonares, pleurales, se daba el tratamiento tuberculostático junto con el corticoide. Hemos hecho eso más de una vez, hace muchos Bien, años. yo Y también. bueno, y nos fue bien. Y después, cuando llegabas al final, y bueno, a ver, no tenías diagnóstico, pero el paciente estaba vivo. Y, Sí. y después, un tiempo después, te ibas a enterar. sí. Pero mientras tanto, le vas haciendo todos los procedimientos para que más tarde tengas un diagnóstico. De acuerdo con la doctora. Le hago una pregunta, ¿no? Con el mejor de los ánimos, ¿ah? Cuando a usted le gusta un chico, ¿qué hace? Averigua todo lo que a usted le conviene. Incluso entra a las páginas, a las redes sociales, lo estoquea, ve si es hincha del LDU, del Independiente, dónde trabaja, ¿no? Con quién anda, ¿no? Es lo Si mismo. tiene dinero. Exacto. Si es de Venezuela o no. O sea, eh, entonces, todo eso hay que averiguar. Cuando uno recién conoce a un paciente, hay que enamorarse del paciente. Y para enamorarse del paciente hay que averiguar todo del paciente. Y es importante que tengan esa mentalidad, ese chip en la cabeza, porque la enfermedad inflamatoria es tan compleja y al mismo tiempo es tan bonita, de que si no la enfocamos de esa manera, pues lamentablemente vamos a seguir cometiendo. Pero muy, muy interesante el caso y hay que completarlo para volver Exacto. Bueno, ¿No? como ves, Eh, no te dimos el diagnóstico. Solamente estamos diciendo lo que le faltó hacer. claro. Pero bueno. O sea, desde el principio pienso que estuvo mal estudiada, no estuvo completamente estudiada. La persona Exacto. que llevaba el caso tal vez, como veía que estaba sangrando, se asustó y pese incluso de lo que sale, cuantiferón positivo, tiene esa tomografía terrible, inició biológico y se la jugó. Pero claro, esto nos ayuda pues a ver que tenemos que hacer las cosas, como dice la doctora Alicia, poco a poco, dar un poco, estudiar un poco más. Me asombra también que neumología les haya dado el visto bueno para empezar biológico así, ¿no? Eso es exactamente, María Luisa, eso es muy preocupante. Claro, En el hospital, ante la duda bastante razonable, le ponen tratamiento mientras esperan los resultados. Sí, señor. Los infectólogos de nuestro... Así es. Y es, Una por tenemos prueba lo cerca general el es terapéutica. MUNIS, así, claro. Una y prueba tenemos Estamos cerca terapéutica y el, está hablando, justificada. claro. y tenemos cerca el Hospital Muniz, a 3 cuadras, el Hospital de Infecciosas, que hacen lo mismo. Ante la duda, lo ponen. Así es. Igual, Sami, te felicito. Bueno, este caso sí nos sirve para saber las cosas que no tenemos que hacer y prestar atención porque esto nos puede pasar pues así a cualquiera. Ojo, y esos son errores que pasan en Latinoamérica y en el mundo. Entonces lo que tenemos es que dejarlos como casos que nos enseñan mucho y lo importante es no repetir esos errores. Pero eso no les pasa, eso pasa en muchos sitios. Eso es una de las preocupaciones que tenemos en el manejo de nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y por eso es que tenemos que mantener estas reuniones con la calidad de la que estamos viviendo en estos 2 días para que juntos logremos solucionar esos detalles que pasan de ser detalles y que se convierten en errores serios, pero son evitables. El Bernaza, la Alfredo Fulson ahora. Ya. Con respecto al cuantiferón, el IGRA, en el hospital que yo trabajo se hace trasplante. Entonces,
Si nosotros nos hacemos aquí, los que estamos aquí nos hacemos un IGRA, a la mayoría nos va a salir alto, probablemente, porque hemos estado en contacto de toda nuestra vida. Y como en las valoraciones pre-trasplante, una recomendación sería de mi parte volver a conversar con el infectólogo con respecto, porque eso es un motivo para dar profilaxis, Sí, para dar profilaxis, dar tratamiento y después... prueba terapéutica. Exacto, lo mismo que trasplante, cuando un paciente va a trasplante Sí. hepático o trasplante renal. Perdón. Ahora que esta paciente está ingresada nuevamente, porque, bueno, está con sintomatología y conversando el caso con el infectólogo, decidimos mejor ingresarla, se ha vuelto a pedir todo el panel de infecciones, está programada nuevamente para una nueva colonoscopía para poder nosotros evidenciar extensión y poder documentar mejor este paciente. Y muestra para cultivo, doctora, que Sí, no se olvide. y por eso era más que nada la incógnita en este caso, porque obvio, estamos detenidos con el tratamiento hasta completar los estudios, pero digamos, en el caso de que nosotros volvemos a hacer la colono, volvemos a macroscópicamente tal vez confirmar el diagnóstico de una ulcerativa, ¿cuánto tiempo nosotros podemos esperar mantener a esta paciente en las condiciones que está? Porque ella continúa con sangrado, a pesar de que está igual con antibióticos y con salacina. O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer mientras tanto para tratar como que mejorar eso? O Es que solo mientras, perdón, doctora, es que mientras tanto no puede haber porque no sabemos qué tiene la paciente. Entonces hay que aclarar el diagnóstico sobre la marcha con esa reestructuración, con esa reevaluación, perdón. Y lo que comentaba el doctor es muy cierto. Yo haría una prueba terapéutica que está perfectamente justificada, pero en esa reevaluación comenzar de cero y realizar y hacer lo que no se ha hecho. Nosotros en el hospital hace un año tuvimos un paciente que, bueno, me acuerdo el nombre, Vera Robustiano, enfermedad inflamatoria intestinal que había tenido previamente una colitis ulcerosa, la habían tratado con adalimumab, a una colitis ulcerosa que era mejor tratar con infliximab, pero bueno, después se diagnosticó una tuberculosis en el paciente y tenía todo, un citomegalovirus, un Clostridium difficile positivo, Señor. una colitis ulcerosa y además tenía una tuberculosis. Le hicieron el tratamiento de las dos infecciones de la tuberculosis y la verdad que con todo eso, la colitis ulcerosa se quedó bastante quietita. Le dieron, porque todo eso la estaba activando aparentemente, le dieron mesalazina y el paciente está bien. A 2 años tiene la enfermedad inflamatoria inactiva, el citomegalovirus en tratamiento, ya no tiene el Clostridium difficile y la tuberculosis curada. O sea, pero se hace todo simultáneamente y se tomó la decisión diagnóstica por una placa de tórax que tenía, como esta, Claro. de tratar una tuberculosis, que Y después vino y positivo. esta paciente Alicia pudiera tener todo eso que tenía la tuya. Podría Sí, tener todo eso. sí, Es el primer paciente que vi con 4 diagnósticos. sí. Sí, yo también Estuvo internado como 3 meses, ¿eh? Claro. yo tuviera también mucho cuidado si es que es una colitis ulcerosa en no perforar ese colon porque eh, no tiene mucosa. ¿Ah? Yo no vi un pedazo que tenga mucosa. Es todo, me parece que es toda una gran úlcera que inclusive se ven vasos visibles submucosos ahí que pueden ser el origen de hecho, debe ser el origen del sangrado. Entonces, tal Seguro. vez yo tendría mucho cuidado o no trataría ahora, en este momento que está eso prendido, quemando, de tratar de hacer una colonoscopía completa por el riesgo de perforación. ¿Ah? Claro, Eh, no, completa no, pero esas lesiones son bien bajas. No, no, en eso Sí, estoy absolutamente de acuerdo. sí. ¿Eh? Absolutamente de acuerdo. Meter el colonoscopio insuflando en un paciente que puede estar severo
nuestros colonoscopistas directamente toman biopsia y retiran. Pero Correcto. justamente No le si toman tiene úlceras biopsia. muy profundas, puede tener un citomegalovirus. Gracias, doctora Yepes, por tu participación. Vamos a terminar con el último caso de la tarde. Vamos con el doctor Santiago Freire. Bueno, muchísimas gracias a todos. Primeramente, como dice el refrán, nosotros siempre, si podemos ver algo más, es porque nos asentamos en hombros de gigantes, y yo creo que ese es el resumen de este masterclass. Bueno, más que yo quiero, al final de este caso, solicitar algunas recomendaciones concretas y prácticas de una realidad que creo que a todos nos pasa cuando estamos en esto de la enfermedad inflamatoria. Bueno, entonces yo le he titulado a este caso clínico "Cuando el eslabón no cierra". Entonces, tenemos un paciente masculino de 40 años de edad, sin antecedentes de importancia, no tiene hábitos de alcohol, hábitos de tabaco, etcétera. Practica ciclismo desde hace 11 años. Bueno, digamos que él tenía aparentemente un estado de salud adecuado. Sin embargo, entonces, haciendo la historia clínica retrospectiva, nos encontramos que desde hace 3 años empieza con un cuadro bastante insidioso de rectorragia, que al principio era muy ocasional, luego se torna intermitente, y en los últimos 6 meses aumenta la sintomatología, tiene rectorragia y se aumenta de pujo y tenesmo, ¿sí? Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Este paciente es médico, entonces él pensó que era problema de hemorroides, todo eso, entonces se automedicó con, bueno, medicamentos tópicos. Típico. Sin embargo, como persiste la sintomatología, pide una consulta con el coloproctólogo en nuestro hospital, que es un hospital de segundo nivel, aunque se realiza una rectosigmoidoscopía y el coloproctólogo le describe simplemente como una proctitis severa, ¿ya? Así tal cual. Y pidió una revaloración por el servicio de gastroenterología. Entonces, hicimos la historia clínica, que ya está detallada, y yo les voy a resumir aquí más o menos lo positivo de este paciente. Tiene una hemoglobina de 12. Se le solicitó una calprotectina fecal, la cual nos dio un valor de 750. Se le hizo algunos estudios infecciosos, los cuales salieron negativos. Y bueno, tenemos estos del PCR en 5, la BCG en 18. Muy bien, con todo este antecedente nosotros le solicitamos una colonoscopía. Ahora bien, en todo este proceso más o menos nosotros nos tardamos unos 6 meses porque el paciente fue un poquito reacio en hacerse inicialmente los exámenes básicos, los exámenes complementarios, etcétera. Entonces, bueno, finalmente se realizó la colonoscopía, en lo cual nosotros podemos, bueno, mil disculpas un poquito las imágenes, las que pudimos sacarlas mejor. Encontramos que tenía una afectación desde el recto, como vemos, una mucosa edematosa, una mucosa que estaba friable, con áreas ulceradas. Está igual en el área del sigma, y más o menos, esta presentación lo encontramos hasta parte de colon descendente, ¿sí? Entonces, el resto del estudio, más o menos, nosotros endoscópicamente lo vimos normal. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos para mejorar la sintomatología después de la rectosigmoidoscopía? Como tenía síntomas bajos, se le recomendó mesalazina en supositorio. Utilizó durante más o menos 15 días 1 gramo, y posteriormente a la colonoscopía se le inició con mesalazina 3 gramos. Entonces, el paciente presenta una mejoría sintomática marcada. De hecho, él mejora los síntomas y esperamos patología. Ahora bien, nosotros,
el hilo terminal estaba normal. Tomamos biopsias de todos los segmentos, en total unos 7 frascos. Yo conversé personalmente con el patólogo, le expuse el caso para que, bueno, nos pueda dar su resultado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? De todos, absolutamente de todos los segmentos del colon, el resultado final fue una colitis crónica no especificada, así tal cual como ustedes la tienen ahí. Ajá. Entonces, bueno, entonces eso fue como un vaso de agua fría, pero eso es algo que sucede permanentemente. La cosa no termina ahí. Muy bien, el paciente está mejorando sintomáticamente y decía esto más o menos, este es un complemento, digamos, a lo que algo real de la charla del doctor Andrade. Entonces, teníamos, digamos, no se cierra el eslabón, esta parte de la histología se queda en el aire. ¿Y qué es lo que pasa con este paciente? Siguiente, por favor. El paciente pide una segunda opinión, ya con los datos de patología, porque, bueno, hay médicos en la ciudad en la que me encuentro que tienen un poquito más de experiencia, más recorrido, etcétera. Entonces, él obviamente busca una segunda opinión. Entonces, parafraseo exactamente lo que el resultado, porque conversé con el doctor, es esto: la misalcina funciona en todas las colitis y la biopsia es el gol estándar. Tanto es así que le había comparado más o menos al cáncer, o sea, cuando tú tienes el diagnóstico del cáncer te da algo así, es un poquito, eso es lo que le dijo, ¿ya? Y que utilice durante 6 meses. Entonces el paciente entra en un estado de negación porque dice: muy bien, doctor, sabe que le agradezco todo lo que usted hizo, etcétera, los estudios, el tiempo, pero voy a seguir la recomendación, voy a tomar la mesalazina durante los 6 meses y pues ahí ya me dijeron que vaya desescalando la dosis, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos, como vieron ahí el cuadro de las barajas, es como que se nos cae todo, ¿no? Entonces, principalmente yo traigo este tema porque quiero también escuchar las recomendaciones de ustedes, porque esto es algo que sabemos todos que se da lastimosamente con muchísima frecuencia. No es un caso aislado. En los hospitales de segundo nivel, especialmente en las ciudades pequeñas, donde no tenemos unidades de enfermedad inflamatoria, a veces es bastante difícil unirnos todo el equipo que tenemos disponible. Entonces, el papel del trabajo conjunto indisciplinario en el diagnóstico, los límites que debería tener cada especialidad y el rol del personal capacitado en orientar adecuadamente a estos pacientes. Entonces, quisiera especialmente escucharle su opinión. Bueno, Bueno, yo con yo todo respeto no, nuevamente les diría que este es el segundo caso de lo que no se debe hacer en enfermedad inflamatoria intestinal, porque definitivamente el diagnóstico endoscópico de proctitis severa, yo no entiendo por qué. Debemos clasificar la enfermedad de acuerdo a Mayo o de acuerdo a U6. ¿Cuál era la extensión de la enfermedad? ¿Cuál era el Mayo en esa endoscopia? Endoscópicamente se presenta como una colitis izquierda, un Mayo 2. Mayo 2, ok. Una colitis izquierda, Perdón, E2, Mayo. 2, Mayo 2. No, E2 por extensión, pero Sí, Mayo 1, Mayo 2, Mayo 3, Mayo 2. O sea, clasificación Mayo 2. no habían úlceras. Sí, sí habían úlceras. Si habían úlceras, es Mayo 3. claro, lo que pasa, no sé si me están escuchando porque se reseteó mi computadora. Sí, ¿Me sí, escuchan? sí te oímos, Ah, Alicia. bueno. Sí, y no sé cómo integrarme al grupo porque estoy sola en un lado y no sé cómo arreglarlo. Este, lo que dice que es distinto, el mayo, que el mayo 2 es actividad y el E2 es una Extensión, colitis izquierda, que eso es la extensión de Montreal, no es de mayo. exacto.
Y el otro punto es el informe de patología, de anatomía patológica, cual dice que, proctitis, ¿cómo fue el informe de anatomía patológica? Colitis crónica inespecífica. O sea que hay errores en la endoscopia y hay errores en el informe de anatomía patológica. O sea, ahí te tienen que describir los microabscesos, Claro, si está activo, te tienen que describir la criptitis, te tienen que describir si está empezando o un aumento de los plasmocitos, la distorsión de criptas, o sea, no te pueden poner solamente concluir con colitis, sino que te tienen que describir todos los elementos que tiene para poder decir si se trata de una colitis ulcerosa o no, y hay veces que algunas de esas cosas las tiene el Crohn. La disminución de la mucosecreción, en general la tiene más la colitis ulcerosa que el Crohn. La distorsión de criptas aparece en un periodo crónico. Los plasmocitos son los primeros elementos que aparecen en una enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, una descripción tiene que ser larga y concluir con, digamos, lo que ellos piensan de todo lo que han escrito, pero uno debe apreciar cada una de las cosas que van encontrando. exactamente. La parte infecciosa, examen de ese seriado, esa paciente tenía amibiasis, se descartó algún otro proceso infeccioso que pudiera estar, suponiendo que tengamos una paciente con un E2, mayo 2 o mayo 3 porque tiene úlceras, ¿cómo se trató? ¿Recibió mesalazina y actualmente ya se encuentra en qué condiciones? A ver, los estudios, sí se le hizo los estudios de heces, los coparasitarios seriados, los toxina de clostriloides, un panel infeccioso bastante completo, estaba negativo. ¿No había amibas? No, doctor. Ujú. Ok. Sí, incluso tenía, había tenido la costumbre, entre comillas, de desparasitar cada 6 meses, entre comillas, por eso digo. Ahora, el estado del paciente clínicamente mejoró. El paciente mejoró y mejoró sustancialmente. Y precisamente por eso, buscando la segunda opinión, como tiene el diagnóstico histológico, este diagnóstico histológico, y en la segunda opinión le dijeron que, bueno, es una colitis que puede deberse a muchas causas. Entonces, él dijo que se va a mantener durante 6 meses con la mesalazina, después va a empezar a disminuir. Y bueno, hasta ahí más o menos es lo que me comentó, ¿sí? El paciente está mal. ¿Cuántas evacuaciones tiene actualmente el paciente? ¿Tiene moco? ¿Tiene sangre? Ya no tiene moco, ya no tiene sangre. Estaba haciendo 2 deposiciones con moco y sangre al día y ya ahorita pues ya no tiene deposiciones con moco y sangre. O sea que aparentemente estamos frente a un paciente con una colitis ulcerosa izquierda que respondió al tratamiento con la mesalazina. ¿3 gramos le dieron? 3 gramos y al inicio utilizó mesalazina intrarrectal durante 15 días, 1 gramo. Ok. Bueno, si hay mejoría, ¿cuándo se hizo la colonoscopia anterior? Hace 2 meses fue la única colonoscopia que se hizo. Es la única que primera tiene. y la única que se ha hecho. Sí. Ahí la calprotectina sería de mucha ayuda, porque si tenía una calprotectina alta y lo único que le han dado es mesalazina y va mejorando, es Y una ayuda. absolutamente, sí. Tenía Eh, 700, ¿no? Sí, 700. Sí, una 700 y poco. calprotectina, si ya está en 200, 150, nos está diciendo, sí, definitivamente el paciente está mejorando. Me corrijo una cuestión. Es mayo 2 porque no tenía úlceras y tenía erosiones. O sea, tenía Ok, erosiones, no úlceras. claro, mayo tenía 2. erosiones y no úlceras, perfecto. E2, mayo 2, perfecto. O sea, si ese 2 es una izquierda, no es una proctitis. Sí, exacto, exactamente. Puede ser una proctosigmoiditis. En ese Sí, caso, el supositorio solo cubre 10 centímetros. O sea que si es realmente una E2, es porque es una proctosigmoiditis y el supositorio no llega. Entonces ahí uno le pondría enemas. Hay, por ejemplo, en la pentasa, enemas de pentasa. Y por otro lado, a nosotros nos resultan muy útiles justamente en las izquierdas, los productos de Falk,
que son espumas. Y son sumamente útiles para los pacientes. El único tema que el Salofal arde un poquito en los primeros momentos, los pacientes se quejan un poco, por eso yo uso más el Budenofal, que es budesonida, que la absorción del corticoide es realmente muy poca, pero en este caso, bueno, trataría de ponerle sobre todo con aminosalicilato, y las espumas son excelentes. Exactamente. Bueno, y que vuelva al control con el doctor Davío, con la doctora María Luisa, para que se encarguen de canalizar el caso definitivamente. Doctores, respetuosamente, yo presenté el caso, este caso que digamos es algo que pasa frecuentemente, pero también quisiera su opinión de ustedes acerca de cómo ustedes ya en su experiencia logran unir, digamos, al equipo interdisciplinario, porque en la práctica, yo le digo en la práctica en el hospital donde me encuentro es bastante complicado y de hecho es algo con lo que ustedes ya me imagino que se han topado. Entonces, a veces uno simplemente ir a hablar con el patólogo, a veces como que puede crear un malestar, creer que se está dirigiendo el diagnóstico. Entonces, ya en la relación personal también esto es algo que yo creo que también debemos tomarlo en cuenta, porque al fin y al cabo son cosas concretas que a la larga intervienen directamente en el paciente. Usted ha hecho Nosotros, un comentario muy la importante, verdad sí. que sí, Alice. a ver, la reunión siempre que nosotros podemos lograr es de todos los miembros de la enfermedad inflamatoria, el jefe de clínica, porque el acuerdo del jefe de clínica con las cosas que hacemos me parece que es importante, no está en el 100%, pero sí en el 99% de los casos, los nutricionistas siempre, y después, a veces, como los cirujanos también tienen sus horarios, hay reuniones aparte con cirujanos y patólogos. No podemos a veces reunir a toda la gente, y los pacientes que son más conflictivos van para Ateneo. Entonces ahí en el Ateneo nos reunimos todos, pero a veces no se puede por la cantidad de horarios de trabajo, por la sobre dimensión de pacientes que tenemos, entonces no siempre se puede reunir todo el equipo, entonces hacemos todo el equipo de clínicos juntos con los nutricionistas, y después con los casos especiales que nos vamos resolviendo, vamos uniéndonos con los grupos específicos por esos pacientes, porque uno hace lo que puede. Si bien esto es así, hay veces que la gente de imágenes los martes tiene que obligatoriamente responder estudios, entonces a ese paciente lo tratamos en Ateneo o vamos individualmente, leemos el informe, eso lo vamos manejando. No siempre se puede hacer lo que siempre dicen los libros. ¿Mm? Pero el valor, definitivamente, doctor, su comentario es válido, el valor del equipo multidisciplinario, y por eso yo comentaba que fuese una opinión también del doctor David, de la doctora María Luisa, porque es el equipo multidisciplinario el que nos va a ayudar en estos casos donde tenemos dudas y donde lo que queremos es lo mejor para el paciente. En este caso, pareciera que la evolución es de una colitis ulcerosa E2, Mayo 2, que ha respondido al tratamiento, incluso recibió el supositorio que pudo haber ayudado, a pesar de que, como dice Alicia, debió ser enema o la espuma, etcétera. Pero la Eh, participación y la discusión con el coloproctólogo, con el patólogo, con los gastroenterólogos que están haciendo la endoscopia y los que están llevando la parte clínica, eso es fundamental para que las cosas funcionen de la mejor manera. No, no, absolutamente, no lo niego. Al contrario, nosotros lo hacemos. Lo que Sí, pasa es que no siempre por el horario nos podemos reunir claro. con todos al mismo tiempo. Entonces, nosotros vamos haciendo lo que podemos. Nos reunimos todos nosotros, hablamos con los distintos actores individualmente y trasladamos la palabra del que no puede estar. Eso no tenemos otra que hacerlo. Y cuando es una cosa ya más complicada, hacemos horarios alternativos para reunirnos igual con la gente. Con la gente nos reunimos, pero a veces no se puede todos en el mismo momento a la misma hora,
Hay veces que resulta imposible, pero tratamos de hacerlo y si no, leemos el informe, habla uno individualmente y transmite lo que el otro dijo. Así es, pero que conste que realmente después de todo esto y detrás de estos casos, lo que queda es el aprendizaje para todos nosotros, o sea, todos aprendemos a hacer las cosas cada vez mejor. Y se me ocurre que todos están bienvenidos, los que no pertenecen a PANCO, con mucho gusto. Estamos haciendo toda una serie de estudios, de actualización, de capacitación, para que como una gran familia, como lo que somos, lo he dicho y lo repetiré, nos eduquemos entre todos porque tenemos un objetivo y es el paciente que está esperando por nosotros. Lo estamos educando, incluso estamos haciendo un diplomado para los pacientes. Eso yo creo que en Latinoamérica no se había hecho y cuidado si en el mundo. Y es que queremos que el paciente conozca su enfermedad, lo dije ayer, que se empodere. Y el empoderamiento es educación, el empoderamiento es capacitación para que él aprenda a hacer las cosas correctamente y tenga una mejor calidad de vida. Entonces, felicitaciones a los dos porque la presentación de estos dos casos nos deja una enseñanza. Y la enseñanza es que tenemos que estar unidos, tenemos que cada día integrarnos como equipo porque eso es lo que nos va a dar la mejoría que estamos buscando. Nosotros tenemos un sistema que cuando en realidad es un sistema del hospital, que es un hospital predominantemente de gastroenterología, y todos los días presentamos a los pacientes que van entrando con todos los miembros que se puede. Se pone, por ejemplo, entró un paciente de enfermedad inflamatoria intestinal, hay un listado todos los días, y nosotros estamos entonces en la recorrida donde se presenta el paciente por primera vez y hablamos con los residentes y ahí están los infectólogos, está todo el hospital. Las reuniones esas multidisciplinarias se hacen todos los días, en realidad, con los pacientes que han entrado. Los pacientes que Exacto. no se han resuelto se presentan en Ateneo General con todos los miembros del hospital. Y aparte tenemos la reunión de inflamatoria, donde van los nutricionistas, donde van otros miembros de acuerdo al paciente. Pero tampoco podemos estar todo el tiempo reunidos porque si no, no vemos los pacientes. Tenemos una cantidad enorme de pacientes. Entonces, a veces uno adapta las cosas como puede. También, doctor, en esto del equipo multidisciplinario, me he dado cuenta que también hay que ver el perfil del médico especialista, porque trabajo también en un hospital, y si yo mando una interconsulta, tal vez le llega a un médico un infectólogo que no le gusta enfermedad inflamatoria o no está tan capacitado o no ve lo que uno sospecha, lo que quiere que uno busque. Entonces me ha tocado trabajar con 2 infectólogos en el hospital, conversar con ellos, asimismo neumología, busco y converso con esa persona para que me ayude con los pacientes propiamente de enfermedad inflamatoria y asimismo con reumatología, psiquiatría, nutrición, pero también hay que buscar tal vez el perfil de esas personas. Claro, uno tiene seleccionado dentro de cada grupo quién es el que más se interesa en nuestros pacientes. Absolutamente. Doctor Santiago, no se sienta mal porque realmente esto nos deja un aprendizaje, una enseñanza y la idea es crecer, crecer. Y lo que acaba de decir la doctora María Luisa es muy interesante. Tanto, y lo vivimos todos. O sea, este problema de ustedes lo estamos viviendo todos en toda Latinoamérica. Y entonces, como lo he vivido y lo estoy viviendo, desde hace como 2 meses, 3 meses para acá, con los estudiantes de pregrado y con los estudiantes de posgrado, en las clases, en las consultas grupales que estamos haciendo con pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ya ellos se ríen, pero se convirtió en algo que se me ocurrió un día y ya quedó grabado, y es que, apreciados alumnos, de ahora en adelante, cuando vamos a tratar un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, nos debemos tomar 4 cápsulas cada 8 horas de AMPA. AMPA sin H, amor y pasión por lo que hacemos. ¡Ah, Entonces, qué eso, bueno! eso ¡Qué se ha bueno! generalizado en el hospital. Cuidado, que el doctor hoy día sin AMPA no va a atender la Bueno, consulta. Entonces, yo bueno, decía queda la como palabra, mensaje, amor y pasión por lo que hacemos en enfermedad inflamatoria intestinal. Eso es indiscutible.
Yo decía con compasión, que en lugar de compasión con M, yo ponía con pasión. No sé Fíjate cómo tú. arreglar esta pantalla que me veo yo sola y no sé qué pasó. Se me desconectó la computadora. No, te oímos perfecto. Sí, pero no me ven. No sé dónde estoy. No, te estamos viendo. ¿Me están viendo? Ah, bueno, yo no lo veo a ustedes entonces. Yo Bueno.